Y bien, para terminar con esta primera jornada del 15º Encuentro Empresarial Iberoamericano, José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica, modera el siguiente panel: Mirada Pública, Perspectivas Económicas de América Latina. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. El escenario es de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta última sesión del día de hoy. Quiero agradecerles su paciencia por ser los supervivientes de la larga jornada. Entendemos perfectamente el cansancio, pero se van a alegrar de haberse quedado porque la autoridad, el conocimiento y la preparación de las personas que están sentadas hoy aquí va realmente a dejarles muy satisfechos y va a suscitar un interés grande por los temas que vamos a abordar. Quiero decirles que me acompañan en esta sesión, a mi izquierda posicional, una muy buena amiga de otras reencarnaciones europeas, la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Ekaterina Dorovnova. A su izquierda tenemos a Íñigo Fernández de Mesa, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos, es vicepresidente de la OCDE, ha tenido responsabilidades muy importantes en la Administración española, donde está a cargo como secretario de Economía de todo el paquete económico del Gobierno. Luego tenemos a Patricia Alborta, que es la representante de la Corporación Andina de Fomento, a Federico Bonaglia, que es director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, y por último a Marco Yunás, director de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. El tema que tenemos hoy delante nuestro es una mirada pública sobre las perspectivas económicas de América Latina, que es un informe que se viene haciendo desde hace muchos años y en el que han participado todas las personas que se sientan alrededor de esta mesa representando a sus instituciones, la Comisión Europea, que se incorporó hace unos años, la Corporación Andina de Fomento, la OCDE y, por supuesto, la CEPAL. El único elemento o cuerpo extraño en esta mesa, pero que, sin embargo, me parece que contrapesa muy bien la naturaleza del informe por su conocimiento de la realidad empresarial, es el señor Fernández de Mesa. Y hay que decir que estos informes tienen, como es lógico, el propósito de hacer un diagnóstico muy serio y muy importante de la situación y luego de proponer soluciones. Tenemos encima de la mesa el informe del año anterior, de este año, del año 2024. Del año 2023, perdón, se va a lanzar pronto, a principios de diciembre, el del año 2024. Pero en la vida no solamente cuentan los hechos y las prioridades del momento, sino que también hay una serie de circunstancias que también cuentan. Y aunque la circunstancia sea transitoria, sea coyuntural o sea temporal, mientras existe y nos condiciona fuertemente. Y hoy están pasando muchas cosas. Hemos visto, una de las más importantes es el proceso electoral en los Estados Unidos. Hemos visto la reunión de los BRIC Plus en Rusia, con una representación importantísima del Producto Interior Bruto Mundial, más que el G7, y con una población casi del 40 y tantos % de la población mundial. Hemos asistido en Budapest a la reunión de la Comunidad Europea con la participación del Reino Unido y del Consejo Europeo. Está teniendo lugar en Bakú la reunión del COP27 a nivel de jefes de Estado, donde se va a decidir el tema de la financiación de los países desarrollados para la transición climática, y estamos asistiendo a una serie de cambios realmente sorprendentes y muy importantes. Por eso saben que hay un proverbio chino que dice que al hombre se le ha hecho con 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que habla. Y le voy a pedir precisamente al señor Fernández de Mesa que haga una aproximación a cómo puede repercutir la situación de los Estados Unidos en las relaciones con América Latina. Si la propuesta electoral del señor Trump de aplicar una reducción lineal de aranceles que se elevaría al 20%, en el caso de China sería superior, el tema de abandonar los objetivos del cambio climático, no ha habido una delegación de alto nivel en Bakú, el tema de la repatriación de los inmigrantes, y habida cuenta del peso específico que tiene Estados Unidos en la región, ¿cómo ve
la repercusión que este proceso electoral puede tener aquí en América Latina, habida cuenta que los analistas de los principales bancos de inversión han dicho que se podrían movilizar en el curso del año que viene, cuando empiece esta administración, más de 4 billones de dólares. Íñigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Y muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este panel y a ustedes por quedarse hasta tan tarde. Y espero que disfruten de este debate, ¿no? Yo, en primer lugar, sí quiero hacer una reflexión, y es que la administración Trump, que acaba de ganar y tiene todo el poder y poco contrapeso, si cumple con sus promesas, el sistema financiero internacional y comercial no va a ser indiferente. Yo destacaría 4 grupos de medidas, ¿no? Las medidas financieras fiscales, las medidas comerciales, las energéticas y otras medidas como la política de migración, criptomonedas, etcétera, ¿no? En primer lugar, y tratando de ser breve, ¿no? En materia de política fiscal, yo creo que si Trump cumple con sus promesas, es un cambio sustancial respecto a lo que venía aconteciendo en los últimos años. Y voy a dar algunas cifras. Trump ha prometido tener una política pro-empresa, que en principio suena bien, que ha tenido una reacción positiva a los mercados, el dólar se ha apreciado, las bolsas han subido. Y esta política pro-empresa básicamente se basa en una reducción fiscal muy, muy importante. Es decir, se va a reducir la imposición a la empresa del 25 al 15%, se va a posponer o a prorrogar una serie de deducciones fiscales de cerca de 500 billones de dólares que se aprobaron en el 17 y que vencen en el 25, otra serie de medidas fiscales como reducción de los impuestos a las propinas, determinadas amortizaciones anticipadas, etcétera. Todo ello supone medidas por 1.2, 1.3 trillones de dólares. El déficit americano actual es de 2 trillones, es decir, el 7% del PIB con 125 de deuda. Si él cumple con sus promesas, el déficit público sería el 13%, lo cual supondría casi el récord de déficit histórico de Estados Unidos, 16%. Y si esto se une además con otro fenómeno que viene ocurriendo, y es que cada vez más la deuda pública americana se financia domésticamente porque los inversores internacionales compran cada vez menos deuda pública americana, y esa tendencia puede que continúe porque si la economía americana se cierra, en gran parte los que compran bonos americanos son los exportadores que invierten en activos americanos, por tanto vas a depender más de ti que del de fuera. Puede haber una cierta inestabilidad en el medio plazo en el dólar con tipos de interés altos. ¿El dólar puede ser reemplazado con divisa internacional? En el corto plazo lo dudo, porque llevamos hablando de esto muchos años, pero no hay una alternativa. Pero sí puede generar este déficit importante, va a tener consecuencias en el sector financiero. La otra gran medida de Trump es la política arancelaria, donde, como tú comentabas, Ignacio, tienen pensado poner aranceles a todo el mundo, a todos los productos, de entre el 10 y el 20%, en concreto a China del 60% y a México depende cómo se comporte con el tema de la inmigración. Y esto va a tener un impacto muy, muy importante en el comercio internacional. Estaba en las reuniones anuales del Fondo y del Banco hace unas semanas y comentaba la directora gerente que por primera vez el comercio internacional crece a menor ritmo que el crecimiento internacional. Y eso se va a acrecentar si Trump introduce estas medidas. Es decir, el comercio internacional va a sufrir mucho. ¿Qué repercusión tiene para América Latina? Yo diría de esas dos medidas. Podemos analizarlas así, yo creo que esas dos son las más importantes. En primer lugar, desde luego no vienen buenos tiempos para los países que necesiten financiación. Si Estados Unidos tiene un déficit del 13%, va a absorber gran parte del ahorro mundial y, por tanto, va a haber mayores dificultades para financiar déficits fuera de Estados Unidos y en el área dólar. Y, en segundo lugar, yo creo que otro tema muy importante es que se va a reducir el comercio internacional. América Latina es un área geográfica tremendamente cerrada. Doy un dato. El suma de exportaciones e importaciones de América Latina, sin contar el comercio de México con Estados Unidos, es el 20% del PIB. La media en países emergentes es el 50%. En España tenemos el 80%. Pero lo que es más preocupante de todo es que el comercio dentro de América Latina es todavía más bajo. Es decir, América Latina, el comercio de América Latina es el 7% del PIB. Muchísimo más bajo que la Unión Europea, que estamos en 70-80%, que Asia está igual que África subsahariana, que tiene mucho menos renta. Es decir, América Latina apenas comercia consigo mismo. Solo el 14% de los bienes que se comercian dentro de América Latina. Es decir, que el comercio de América Latina es muy bajo.
Y si Estados Unidos va hacia un proteccionismo, eso se tiene que cambiar. En ese sentido, ¿qué es lo que hace que este comercio sea bajo? Puede haber tres tipos de razones. Geográficas, es decir, es un continente 4 veces más grande que el europeo, con barreras, con selvas, cordilleras, los Andes. Hay muchos reportajes en España que se ven los camiones cómo cruzan las fronteras en las carreteras más peligrosas del mundo, ¿no? Es decir, la geografía, sin duda alguna, y la falta de infraestructuras puede ser una causa. Otra causa puede ser que se comercian bienes parecidos y que, por tanto, si Perú y Chile exportan cobre, no se van a vender el uno al otro el cobre, ¿no? Y la tercera causa, que yo creo que es la más importante, es que existen verdaderas barreras no arancelarias dentro de la propia América Latina. Es cierto que los aranceles son bajos, pero las barreras no arancelarias son muy altas. Pongo un ejemplo. Brasil, México y Argentina, que son los países más grandes de la región, no tienen un acuerdo preferencial de arancelario. Lo que tienen son muchísimos acuerdos bilaterales complejos donde se promociona la producción interna frente a la producción a lo mejor más barata en un país tercero de América Latina. Y eso hace imposible generar cadenas de producción eficientes en la región. Por tanto, yo creo que el gran reto que hay en América Latina es realmente tomarse muy en serio el tener mucho más comercio interno. Por ejemplo, yo creo que una gran oportunidad, se habla mucho de la digitalización hoy, de las nuevas tecnologías en el sector de servicios. Es decir, en el sector de servicios yo creo que hay un amplio campo donde se puede mejorar muchísimo el comercio, donde un ingeniero puede prestar servicios en todos los países de América Latina, un arquitecto posiblemente también, y donde ahí hay mucho que hacer. Y yo creo que es el gran reto donde América Latina tiene que depender más de sí mismo, tiene un gran mercado, posiblemente depender menos de China. China ha aumentado 18 billones el comercio a 450 en los últimos 10 o 15 años y creo que hay mucho margen de mejora en el comercio con Europa. Mercosur es muy importante y yo creo que América Latina se tiene que preparar para este cambio. Mayor seriedad en las políticas macro porque va a haber menos oportunidades de financiación y tratar de compensar esta política proteccionista americana con un mayor comercio de entrada entre los propios países de la región y además con países terceros donde hay mucha capacidad de mejora, sobre todo con Europa. Bien, muchas gracias, Íñigo, por esta interesante reflexión. Especialmente me ha llamado la atención tu observación del cuadro macroeconómico y sobre todo de cómo se puede disparar la deuda. Si nosotros nos fijamos en este momento cuál es el servicio de la deuda de los Estados Unidos, hoy es superior al gasto en defensa. Y eso es una de las señales de declive grande de un cambio de paradigma ante el que nos encontramos. El secretario general de Naciones Unidas ha propuesto este año en septiembre la famosa Cumbre del Futuro. Tenemos a la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas. No le voy a complicar la vida a Federico pidiéndole que nos haga una aproximación sobre cómo están cambiando los sectores y las fuerzas de influencia, habida cuenta de los equilibrios geopolíticos y a cuenta también de las prioridades que se están configurando en el mundo. Pero por ceñirme un poco al informe Leo, yo te preguntaría que uno de los puntos que se ha señalado como más importante es el problema del bajo crecimiento. Es decir, América Latina ha crecido por debajo del 1% en los últimos años. ¿Cómo veis desde la CEPAL, Marco, este tema y cuáles serían las soluciones que propondríais para abordarlo? Marco. Gracias, José Ignacio, por la pregunta y muchas gracias a los organizadores por la invitación a la CEPAL a acompañarnos en este... No se oye. Ahora sí. Muchísimas gracias, José Ignacio, por la pregunta y la invitación un agradecimiento a los organizadores por invitar a la CEPAL a compartir en este espacio. A ver, José Ignacio, de alguna manera el secretario alemán se me anticipó al comienzo de este encuentro. En efecto, desde la CEPAL venimos diciendo que América Latina y el Caribe terminó en 2023
una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo 0,9% promedio anual, que es muy inferior al 2% que creció durante esa famosa década de los años 80. Y detrás de ese pobre desempeño en materia de crecimiento está una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo durante las últimas décadas. Desde CEPAL venimos diciendo que nos estamos tomando muy en serio, José Ignacio, esa famosa frase del Premio Nobel de Economía, el profesor Paul Krugman, cuando decía que la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Y precisamente para abordar ese reto de productividad que tenemos en nuestra región, venimos insistiendo en que nuestros países y sus territorios deben escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo. Cuando hablamos de políticas de desarrollo productivo nos estamos refiriendo a lo que en otras latitudes, incluso en la academia, denominan políticas industriales, pero nosotros preferimos llamarlas precisamente políticas de desarrollo productivo por muchas razones, entre ellas porque estas son políticas que pueden aplicarse a cualquier sector de la economía y no solo al sector industrial manufacturero. Aquí estas políticas de desarrollo pueden aplicar al sector agropecuario, al sector de servicios, al sector de minería y obviamente al sector manufacturero, entre muchos otros. Pero adicionalmente, José Ignacio, entendemos estas políticas de desarrollo productivo principalmente como esfuerzos colaborativos, multiactor entre el sector público, privado, academia, sociedad civil, para identificar y abordar cuellos de botella que estén limitando precisamente esa posibilidad de transformación productiva de nuestras economías como vehículo para mejorar la productividad. Venimos diciendo precisamente que estas políticas son intensivas en articulación a múltiples niveles, articulación público-privada, pública-pública, nación-territorio, y es en ese sentido que el tema de gobernanza se vuelve central en el marco de estas políticas. Precisamente en esa línea, desde CEPAL venimos planteando la utilización de iniciativas clúster como una forma de organizar ese trabajo multiactor estratégico en materia de desarrollo productivo. Ya muchos países están trabajando en este tipo de iniciativas, más aún desde CEPAL tenemos una plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva territorial que hoy ya tiene más de 370 iniciativas de más de 13 países. Sin embargo, tenemos que profundizar estos esfuerzos y utilizarlos, digamos, sacarle mayor provecho. En fin, digamos, para esta primera intervención, José Ignacio, simplemente insistir en la necesidad de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo como vehículo para mover la aguja de la productividad y, en últimas, lograr mayores niveles de prosperidad para toda nuestra gente, que no se nos debe olvidar, es de lo que se trata toda esta conversación. Bien, muchas gracias, Marco, por esta aproximación desde la CEPAL. Íñigo Fernández de Mesa ha puesto encima de la mesa uno de los temas más importantes, que es la debilidad del comercio intrarregional y cómo podría repercutir el resultado de las recientes elecciones en Estados Unidos en el comercio con la región, donde, bueno, Estados Unidos, China y la Unión Europea, luego hablaremos con la embajadora, son las tres grandes potencias que están concentrando el máximo esfuerzo. El otro vector para tratar de seguir la línea que nos marcaba Marco es, lógicamente, el tema de la inversión. Y aquí me gustaría que desde la OCDE nos dijerais cómo estáis pensando en movilizar esa inversión en favor de un crecimiento sostenible e inclusivo, dirigido y orientado hacia todo el tema de la transición verde, sobre todo en la perspectiva de creación de empleo. Porque exactamente igual que nos decía Marco hace un momento que en la CEPAL el débil crecimiento económico no había tenido éxito en las últimas décadas, el crecimiento de la población activa y ocupada ha sido también muy débil. Y sobre todo cuando uno mira sectores en concreto de la población, la gente joven, no especializada, la precariedad, son elementos que hacen muy necesario el tema de la inversión. Me gustaría que nos contases cómo desde la OCDE estáis aproximando este tema de la inversión verde en favor de un crecimiento sostenible. Muchas gracias.
Se oye, sí. Pues gracias y antes de todo permítanme agradecer la invitación a hacer en esta cumbre, en este encuentro empresarial, una otra vez a presentar nuestro informe de perspectiva económica de América Latina, agradecer a nuestros socios CEPAL, CAF, Unión Europea, pero también los socios académicos y del sector privado que nos acompañan desde varios años. Acá estaba Trinidad de Telefónica, grandes amigos y socios del Leo. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría seguir un poco en lo que ha dicho Marco para explicar a qué sirve este estudio, este informe, Perspectivas Económicas de América Latina. Este es un informe que reúne 4 instituciones y nosotros pensamos que ser juntos nos permite de fortalecer nuestro mensaje. Segundo, es un informe que hacemos desde varios años y que nos permite tener un diagnóstico compartido. Muchas de las cosas que ha dicho Marco, la necesidad de fortalecer la estructura, diversificar y fortalecer la estructura productiva, la necesidad de una mayor integración regional, desarrollar cadenas de valores regionales, la necesidad de trabajar en el tema de la informalidad y de la inclusión social y la necesidad de fortalecer las asociaciones internacionales, incluido con la Unión Europea, para superar los desafíos que Leo en nuestro diagnóstico identifican, en particular el desafío de una baja productividad y de un alto nivel de informalidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de transición o transformación verde, en realidad hablamos de transformación productiva y de la necesidad de unir esta transformación productiva con una agenda de transformación de mercados laborales y de inclusión. La llamamos verde porque el futuro es verde. No puede ser que no es verde. Hay algunos sectores que van a reducir su importancia en la economía, es un sector brown, marrón. Todo el resto esperamos que va a ser más sostenible y más verde. El business case de la transición verde está muy claro. En nuestro informe hacemos algunas simulaciones y escenarios para identificar cuánto empleo, cuántos trabajos esta transformación podría generar. Tenemos en el estudio varios escenarios y voy a decir antes de todos el cuánto podría ser en términos de creación de empleo. Después el dónde, cuáles son los sectores que podrían generar esos empleos. Y vamos a terminar con el cómo. ¿Qué necesitamos hacer para que esta transición, esta transformación sea exitosa y produzca más empleo? Primero, el cuánto. ¿Cuántos empleos podría generar una inversión significativa en la transformación productiva verde? Nosotros decimos, en 10 años, entre 2020 y 2030, América Latina podría crear net 11% más de empleos. No es poco. Estamos hablando de empleo creación neta, que claramente hay sectores que van a disminuir, otros que van a aumentar. 10% de empleos en 10 años no es poco. ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos invertir más en los sectores que tienen esta potencialidad. Y en nuestros escenarios pensamos que es necesario aumentar de 3 puntos porcentuales el valor agregado de los sectores que contienen más tasks verde. ¿Cuáles son estos sectores? Varios, lo discutimos en el informe, pero hay grandes oportunidades en la manufactura de alimentos sostenibles, una mejor administración pública también, una construcción sostenible, un transporte sostenible y un comercio más sostenible. Todo eso son sectores que tienen enorme potencialidad y que requieren inversión pública e inversión privada. Pero es importante también decir que la transformación va a crear winners and losers. Y es importante acompañar esa transformación de política activa de empleo para que de un lado los sectores que van a reducir su presencia puedan ver los trabajadores transitar hacia otros empleos, y acá política activa del mercado laboral y política de formación son muy importantes. Y de otro lado, acá me uno a un punto que hicieron en un panel precedente. Estos empleos van a privilegiar, si las cosas están como son ahora, los hombres. Es fundamental invertir para la igualdad de género y tener política para permitir a mujeres
de aumentar su participación en el mercado laboral y de aumentar su participación en los sectores que van a crear estos empleos. Gracias. Federico, por esta intervención. Vamos a dirigirnos ahora a Patricia, representante de la Corporación Andina de Fomento. Con tan solo un 20% del PIB, América Latina es una de las regiones que tiene un nivel de inversión total más bajo, frente al 35% de los países de África, Caribe y Pacífico. El informe pide claramente la necesidad de buscar una mayor y mejor inversión. Si nos ceñimos a algunos datos, por ejemplo, de la Unión Europea, pues vemos que, por ejemplo, el Plan Marshall representó en su momento pues, un 2 y pico % del Producto Interior Bruto en ese momento de la Unión Europea. Fueron como 18.000 millones en la época después de la Segunda Guerra Mundial, 160.000 millones aproximadamente al cambio actual, y el 78% de esa inversión la ha producido el sector privado. ¿Cómo se podría, desde la perspectiva de la CAF, buscar una mayor y mejor inversión orientada precisamente a un crecimiento que es imprescindible para poder alcanzar los niveles de crecimiento de los que nos hablaba Marco y a los que se ha referido Federico después? Muchas gracias, José Ignacio. Se escucha bien, ¿no? Ok, muchas gracias. No, bueno, desde la CAF creo que nosotros, nuestro rol es ser facilitador del crecimiento. Como ustedes conocen, tenemos dos pilares estratégicos que son el desarrollo con crecimiento inclusivo y la integración regional. Escuchando a Íñigo, al margen de todos los datos que nos ha provisto la CEPAL y la OCDE, 7% del comercio. Creo que eso es realmente un desafío enorme. Definitivamente, lo que hace la CAF es hacer un puente de la región al mundo. Está buscando impulsar justamente ese crecimiento sostenido, inclusivo, que además aproveche el potencial de la región en un programa ambicioso e integral. Definitivamente, crecer al 0.9%, 8%, menor que el 2% de la época perdida de los 80, es un desafío enorme. La CAF está justamente bajo su lineamiento de desarrollo inclusivo y sostenible y bajo el concepto de Banco Verde de la región, impulsar justamente esa inversión, ese shot de inversión para la región, además de transformar todos los productos de la región como comercio. Creo que es importante lo que tú decías, Ignacio, el 78% de la inversión en realidad es privada, ¿no? Nosotros estamos al 20% en la región, 35% en la OCDE y de ese el 78% es inversión privada. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas, que son lo que podemos impulsar. Podemos impulsar el tema de las asociaciones público-privadas, mucho más en un contexto donde la deuda es un desafío en este momento para la región. Estamos volviendo a tener niveles de endeudamiento elevados a nivel de todos los países de la región y eso corta el nivel de inversión en la región. Por lo tanto, ¿qué se pueden hacer? Es fomentar asociaciones público-privadas, es ayudar a los gobiernos al desarrollo de una política pública que nos ayude a mejorar los marcos regulatorios de forma tal que nos permitan facilitar o ser un vehículo facilitador de la inversión privada. Nos permite también buscar brazos operativos más grandes a un banco de desarrollo como nosotros, como ir a créditos a través de las instituciones financieras de desarrollo de forma que lleguen al emprendimiento, lo que hablaban en otros paneles, es decir, al emprendimiento chico, al pequeño, al microemprendimiento. Nos permite también traer inversión extranjera directa a la región de forma tal de que esta inversión extranjera directa fomente el desarrollo y emprendimientos productivos en la región, porque la inversión extranjera directa no solo trae conocimiento, que es un tema fundamental, también nos trae tecnología y eso se puede trasladar y catalizar hacia las empresas nacionales. También es importante innovar, ¿no? Innovar en tipos de sectores nuevos, como nos decía nuestro compañero de la OCDE, donde podemos realmente poner nuestro foco en la transición energética justa, en temas verdes, en temas de conectividad vial, ferroviaria, fluvial, que maneje el comercio, la integración regional, los programas de logística. Podemos hacer realmente la diferencia
y obviamente asociados no solo al nivel de gobierno, sino a los 3 niveles de gobierno, con políticas a niveles subnacionales que también nos permitan llegar hacia la gente, ¿no? Creo que es un tema importante fomentar la inversión, no es solamente el financiamiento, nosotros hacemos financiamiento, pero también tenemos que poder atacar y avanzar en temas básicos para que ese financiamiento se desarrolle, que es básicamente la preinversión. El tema de hacer preinversión en nuestros países es un tema central. No va a haber inversión, no va a faltar financiamiento si tenemos buenos proyectos para invertir. Y eso es definitivamente un tema que la CAF impulsa en todos nuestros países. Y un tema fundamental es el tema del fortalecimiento de las instituciones, del marco regulatorio, del marco normativo de nuestros países. Hace muchos años hicimos un estudio, cuando yo era economista en CAF, donde decíamos y tratábamos de bajar las brechas de la región con respecto a Estados Unidos. Y hemos hecho un modelo y hemos determinado qué era lo que bajaba más una brecha de desarrollo con respecto, por ejemplo, a los países OCDE. Si nosotros invertíamos en educación, si nosotros bajábamos los impuestos, tal vez, quién sabe, para el sector productivo, o aumentábamos los subsidios. Y en todos los países de la región en ese ejercicio resultó que lo único que te baja más la brecha con puntos porcentuales muy por encima es la educación. Entonces, en ese sentido, el tener socios extranjeros, tener un patrocinador que nos abra un mercado, que nos lleve un producto al otro nivel, que el producto tenga las características de la demanda del otro lado del mundo hacia nuestra región, nos permite traer conocimiento, nos permite traer tecnología, que con la educación nos va a permitir realmente hacer cierres de brechas. Muchas gracias, Patricia, por tu contribución desde la Corporación de Línea de Fomento. Vamos a pasar ahora a la embajadora de la Unión Europea, que estaba en Ecuador, que estaba muy preocupada porque pensaba que era la única no hispanoparlante de la mesa, pero está Federico, que es italiano de la OCDE, y ha demostrado tener un excelente conocimiento del español. Ya verán cómo Ekaterina habla un español magnífico. Caterina, ha habido una reunión del Consejo Europeo Extraordinario en Budapest bajo la presidencia húngara de la Unión Europea, ha habido una reunión de la Comunidad Política Europea con la participación del Reino Unido. Ayer en Bruselas hubo un debate sobre la investidura del Colegio de Comisarios de cara al próximo ciclo europeo. Estamos pendientes de la reunión del G20 la semana que viene, donde se va a abordar quizás la recta final para la negociación del protocolo adicional del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Celebro que esté aquí el ministro presente porque comentábamos antes de esta sesión los excelentes resultados que ha dado el Acuerdo Multipartes Perú-Colombia-Ecuador. Sabemos que tenemos una asignatura pendiente que es la exención de visados para Ecuador y sé que se está trabajando en eso, pero Ekaterina, los acuerdos que hacemos como Unión Europea son acuerdos de asociación política, cooperación económica, liberalización comercial y cooperación. ¿Qué nos puedes decir de este marco general y en concreto del tema que nos interesa hoy, que es el tema del European Global Gateway, que es un elemento importante financiero de la Unión Europea, lanzado por la presidenta en el año 2019 y que tiene una traducción concreta para América Latina, como quedó plasmado en la cumbre Unión Europea-CELAC de Bruselas? Muchas gracias, querido Nacho, querido José Ignacio, querido ministro Juan Carlos Vega, autoridades, viceministros, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gran honor estar aquí y ser parte de este distinguido panel de excelentes profesionales, excelentes economistas. Soy una embajadora bilateral, pero me toca hablar de temas regionales hoy, en representación de la Comisión Europea, también del Servicio Europeo de Acción Exterior. Es verdad lo que has dicho, Nacho, sobre nuestros acuerdos comerciales y en general de asociación política, de cooperación. Tenemos varios tipos de acuerdos. En todo el mundo tenemos más de 30 acuerdos con terceros países, como la Unión Europea. Somos parte del acuerdo y la Unión Europea somos 27 países miembros. Son muy beneficiosos para nuestros socios. Hablando del acuerdo,
del que Ecuador es parte, que se llama el Acuerdo Multipartes Comercial. También participa Colombia y Perú. Este acuerdo ha dado muy buenos resultados. Hemos visto un superávit, por ejemplo, para Ecuador, de más de 1.000 millones de euros al año. Entonces, desde su entrada en vigor en el 2017, ha generado un superávit de más de 8.000 millones de euros. Las exportaciones van creciendo. Y bueno, el panorama general, como hemos visto, no es muy bueno todavía. Podemos mejorar, podemos usar esos acuerdos, sacar el pleno potencial de estos acuerdos. Y todavía no están trabajando hasta a 100%, digamos. ¿Por qué? También porque el nivel de inversiones, como dice el informe Leo, es muy bajo. Es muy bajo en toda la región y es especialmente bajo en el Ecuador. En el Ecuador representa menos de 1% del PIB. Entonces, está clarísimo que el clima de inversiones tiene que mejorarse y eso implica muchas reformas en el sector público. Hay que crear ese clima de inversiones para que las empresas, incluso las empresas europeas, se sienten seguras y que tengan confianza en estos mercados, que tengan confianza en el mercado, por ejemplo, ecuatoriano. Y bueno, usted, señor ministro, sabe mejor que yo qué condiciones tienen que haber para atraer inversión extranjera. Nosotros en la Unión Europea hemos tomado nota del informe Leo, es muy bueno, realmente nos dan muchas tareas por cumplir y habla de inversiones sostenibles. Y me gustaría describir un poco el nuevo paradigma de nuestra cooperación, no solo con América Latina y el Caribe, sino con todo el mundo. Estamos hablando de nuestra agenda de inversiones Global Gateway. Si en el pasado nos hemos basado en un modelo más tradicional de cooperación internacional, utilizando la ayuda oficial al desarrollo como nuestro instrumento principal, ahora esto está cambiándose. Ahora estamos trabajando para fomentar los recursos propios, los sistemas fiscales y también fomentando la inversión sostenible. En el marco del Global Gateway, estamos trabajando como equipo Europa con nuestros Estados miembros que también aportan a estas inversiones. Estamos trabajando con organismos internacionales financieros, incluido el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo. Estamos trabajando con agencias de crédito, con el sector privado, fomentando partenariados público-privados. José Ignacio, tú has mencionado varias reuniones importantes que se han celebrado recientemente a nivel de la Unión Europea. Me gustaría también referirme a la última cumbre birregional que se celebró en Bruselas el año pasado, la cumbre Unión Europea-CELAC. Y esa cumbre se celebró después de 8 años sin cumbre. Entonces, esa cumbre realmente dio un impulso a la relación birregional. Y los líderes de todos nuestros países nos han dado una tarea también para fomentar relaciones económicas, comerciales y las inversiones sostenibles. Las inversiones que benefician no solo a la gente, sino al planeta, a todo nuestro planeta. Entonces, ¿qué es para nosotros el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible requiere inversiones sostenibles, porque las inversiones movilizadas a través del Global Gateway deben abordar desafíos globales, desde la mitigación del cambio climático hasta la mejora de los sistemas de salud. Global Gateway
Significa fortalecimiento de la competitividad y seguridad de las cadenas globales de suministro. Me gustaría destacar que la Unión Europea ya es el principal inversor en la región. Y la Agenda Global de Inversiones Global Gateway busca reforzar esta colaboración. Ahora tenemos una selección, después de un año desde que se puso en marcha esta iniciativa Global Gateway, tenemos ya en esta región 130 proyectos, a los que llamamos flagships, que se espera que generen, que movilicen 45.000 millones de euros de inversiones. Me parece una cifra muy importante. Las inversiones, como se ha hablado aquí en otros paneles, son necesarias para fomentar el empleo. Es fundamental. En el Ecuador, por ejemplo, que es un país muy joven, con una edad media de 29 años, es fundamental fomentar el empleo juvenil. Y creo que es un objetivo principal, un tema principal, uno de los temas principales de esta cumbre iberoamericana que se está celebrando aquí. Quiero compartir una cifra importante. Entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, todos los días se están produciendo intercambios comerciales por un valor de más de 1.000 millones de euros. Cada día, todos los días. Y estos intercambios están sosteniendo 2,5 millones de empleos en la región, en América Latina y el Caribe, y 1 millón de empleos en Europa. Pero no es suficiente. Necesitamos más. Tenemos que hacer más. Bueno, yo creo que quizás tendría la oportunidad de dar algunos ejemplos en la próxima ronda. Vamos, si te parece, Caterina, porque se nos está echando un poco el tiempo encima. Hemos empezado con un poquito de retraso. Lo que voy a proponeros es que hagamos una ronda final para que podáis cambiar algunas impresiones sobre las preocupaciones que están todavía encima de la mesa sobre el informe, más corta, de 2 minutos, y que podamos intentar concluir para lo más brevemente posible, escuchando, y ahí podrás darnos algunos ejemplos del Global Gateway. Vuelvo a Íñigo. Estábamos hablando antes, Íñigo, de que están pasando cosas en el mundo. Nos has hecho tu aproximación a las promesas electorales en Estados Unidos. Hemos visto que en Alemania hay problemas con una moción de confianza que se va a perder y, por lo tanto, hay elecciones convocadas para el 23 de febrero. Has sido muy parco en tu explicación de Estados Unidos para no sobrepasar el tiempo que tenías asignado, pero no sé si querrías comentar algo adicional en esta última intervención sobre el hecho de que los bancos de inversión, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y todas las empresas de capital riesgo han tenido en una semana una subida bestial del 10 o el 20% en bolsa. ¿Cómo lees ese fenómeno? Tú nos lo has explicado muy bien, rebaja fiscal, mejores condiciones económicas, desregulación. ¿Cómo pones en relación esa primera reacción inicial con los retos que tiene América Latina, que no te voy a pedir que los desarrolles en su conjunto, pero sí que si puedes priorizárnoslo estaría muy bien? Voy a tratar de ser muy breve. La pregunta es reflexión rápida. Bancos americanos, tipos de interés más altos, teóricamente ganan más dinero y por tanto suben en bolsa. Tipos de interés más altos, el dólar se aprecia. Ya veremos cuando tengas que financiar, si se tiene que financiar el 13% del PIB con una deuda del 125%. También más desregulación de bancos y teóricamente en el corto plazo, si los bancos están menos regulados, pues tienen más beneficios. Luego te puede quebrar alguno, como ocurrió con el SVB hace 2 años, cuando se evitó los stress test. Comentarios de América Latina muy rápido, porque yo creo que aquí los demás ponentes conocen mucho mejor que yo cuáles son las políticas que se tienen que llevar a cabo. Yo me quedo con una frase de Juncker, antiguo presidente del Eurogrupo y de la Comisión Europea, que siempre nos decía, lo que hay que hacer lo sabemos todos, lo malo es ganar luego las elecciones. Entonces, muchas de las políticas tienen impacto en el largo plazo, pero en el corto plazo tienen un impacto doloroso. Y, por tanto, el
saber comunicar bien estas políticas es muy importante. La segunda reflexión que yo haría, que lo comentaba esta mañana el secretario general de la SEGIP, y es que América Latina ha pegado muchos bandazos. Y para atraer inversión extranjera tiene que dar la sensación de que en el largo plazo no va a haber bandazos. Y hace falta tener una trayectoria con una política de mercado, etcétera, moderada, que si tienes un gobierno progresista, pues que sea un poquito más intervencionista, y si tienes un gobierno más liberal, pues un poco más liberal, pero en base a unos parámetros. Y desgraciadamente, en el mundo de hoy en día, por las redes sociales, etcétera, vivimos en un mundo con mucha confrontación. Y yo creo que eso no es bueno. Y eso no es bueno para América Latina, ni es bueno para el mundo. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Íñigo. Marco, desde la CEPAL, micro. Muy brevemente, Marco, ¿cómo describirías los mecanismos para escalar y mejorar de alguna manera estas políticas de las que nos hablabas al principio de desarrollo productivo? Sí, José Ignacio, para complementar las recomendaciones que incluimos en el Leo en materia de inversión, precisamente hace un par de meses la CEPAL lanzó su nuevo documento bandera denominado Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, donde no solo hacemos un diagnóstico de las políticas que vienen implementándose en la región en este frente, sino adicionalmente planteamos más de 100 recomendaciones concretas para que los países y sus territorios escalen y mejoren estas políticas. En cuanto al diagnóstico, y de manera muy resumida, encontramos que no comenzamos de cero. Sin embargo, sí encontramos que los esfuerzos que venimos haciendo son, uno, marginales, particularmente frente a lo que vienen haciendo otros países como el mismo Estados Unidos con su Inflation Reduction Act y con su Chips and Science Act, la misma Unión Europea, China en estos frentes. Son esfuerzos también desarticulados, 3, discontinuos, 4, poco evaluados, 5, con poco protagonismo de los territorios, 6, no se alinean necesariamente, José Ignacio, con esta nueva visión que está planteando la CEPAL en estos temas, y 7, en general podemos decir que son políticas de desarrollo productivo con poco impacto si las leemos, digamos, a la luz del pobre desempeño en materia de crecimiento económico y de productividad de nuestra región. Y en cuanto a las 100 recomendaciones, obviamente no los voy a pasear por las 100 recomendaciones, pero sí mencionar 7 frentes o agrupaciones que utilizamos, digamos, para categorizar estas recomendaciones. 1, estamos haciendo una cantidad de recomendaciones para incrementar precisamente estos esfuerzos y mejorar la eficiencia y efectividad con la cual se están implementando. 2, estamos haciendo recomendaciones que apuntan a fortalecer la gobernanza multiactor y multinivel para desarrollar estos esfuerzos. 3, estamos recomendando fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y de prospectiva de los funcionarios públicos y las instituciones encargadas de estas políticas. 4, estamos proponiendo crear y fortalecer iniciativas clúster, como ya lo decía, en línea con las prioridades productivas que definan los países bajo estas políticas. 5, estamos planteando profundizar la territorialización, dándole un mayor protagonismo al nivel subnacional en estas políticas. Y 7, y muy en línea, digamos, con la naturaleza de este evento, José Ignacio, estamos haciendo un llamado a potenciar el compromiso de todos los actores y en particular del sector privado en estas políticas de desarrollo productivo. El sector privado no debe ser solo sujeto de estas políticas, sino protagonista mismo de ellas. Y en ese sentido, la CEPAL estamos listos, digamos, para continuar trabajando con los países y con los territorios, pero también con demás actores como la OCDE, como la CEGIP, como todos los que están aquí en esta reunión, en estos frentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Federico, frente al complejo contexto fiscal de las economías latinoamericanas, ¿qué herramientas desde la OCDE se pueden tomar en consideración para tratar de obtener esa financiación, especialmente para el sector de las pequeñas y medianas empresas, que en un 78% no acceden a financiación? Bien,
es un tema complejo y justamente nosotros lo miramos en la próxima edición del LEO que vamos a lanzar el 9 de diciembre para hacer también una contribución al debate de la Conferencia de Naciones Unidas en Sevilla sobre financiación de desarrollo. Es importante empezar diciendo cuánto costa lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La UNCTAD estima que para América Latina y el Caribe hablamos entre como 1,3 y 1,6 billones para año para alcanzar los objetivos. ¿Dónde podemos identificar las herramientas para financiar esta agenda de inversión, esta agenda de desarrollo sostenible? Bueno, en primer lugar, necesitamos mejores fondos públicos. Hay un tema de mejorar la eficiencia del gasto. Hay un estudio que nos dice que actualmente el gasto público en América Latina se concentra en el 82% en gasto corriente. Hay una necesidad de invertir más en capital y en capital. Dos, necesitamos recaudar más. Bueno, en primer lugar, gastar mejor. Segundo, recaudar más y mejor. Cuando miramos hoy a las tasas de recaudación media para América Latina y el Caribe, alcanzan al 21,5% del PIB. En la OCDE somos al 34%. Y cuando hablo de promedio, hay una heterogeneidad muy importante entre los países de América Latina. Hay algunos países que se acercan del nivel de la OCDE, hay otros que están muy, muy para abajo en términos de recaudación. Es fundamental transformar los sistemas de recaudación, hacerlo más progresivo, reducir los impuestos sobre empresas y aumentar los impuestos sobre el rédito de personas físicas. Es fundamental repensar también la administración fiscal. Tercero, la intermediación financiera. Es una agenda fundamental para la región que debería, de un lado, mejorar la profundidad, en segundo lugar, mejorar la inclusión, en tercer lugar, mejorar la eficiencia. 3 números para decir por qué. Profundidad de mercados. El crédito interno al sector privado en América Latina alcanzó el 50% del PIB. En la OCDE son al 80%. Hay 30 puntos de diferencia. Segundo, la inclusión. Cuando miramos a la posesión de las cuentas, en América Latina somos al 57%, en la OCDE al 94%. En términos de hogares que tienen un acceso a una cuenta en los bancos. En términos de eficiencia, los bancos acá tienen márgenes netos de interés del 5%. En los países de la OCDE el promedio es 2%. Donde, número 1, gastar mejor. Número 2, recaudar más y mejor. Número 3, mejorar la intermediación financiera. Número 4, desarrollar los mercados de capitales. Eso es un tema fundamental. Los mercados en América Latina permanecen bastante reducidos. Última cosa que me gustaría decir es la utilización de nuevos instrumentos de deuda. Hay países en América Latina con ejemplos muy exitosos, muy interesantes. En México, en Chile, en Uruguay, hicieron cosas muy interesantes en términos de bonos verdes sociales, pero hay también la necesidad de continuar en la senda para que los mercados financieros globales sean incentivados a premiar los países que son good students. Hay hoy países que han plan de mitigación y de adaptación muy ambiciosos y que continúan a pagar un premio en su costo del capital muy importante. Los mercados financieros no están incentivando a los países a ser good students y ambiciosos cuando se trata de producir plan de mitigación y de adaptación. Y esto no es un problema únicamente para América Latina, es un problema global. Esperamos que la COP de Bakú logre buenos resultados. Pero eso es un problema en el cual América Latina puede tener una voz importante para que la agenda global se oriente diferentemente. Gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos a terminar con la intervención de la embajadora de la Unión Europea. Perdón, Patricia, se me olvidaba que efectivamente teníamos a la CAF. ¿Qué nos puedes decir en relación con algún ejemplo en el que se encuentre implicado el Ecuador o algún país latinoamericano de las acciones que habéis venido financiando de desarrollo sostenible, un poco en la línea de lo que nos explicabas en tu primera intervención?
Gracias, José Ignacio. Bueno, en realidad, en la línea, este paraguas que nosotros tenemos, el desarrollo sostenible y la integración regional, verdaderamente es un paraguas muy grande de intervención y muy integral, ¿no? En esa línea que les he contado a un principio, donde nosotros tratamos de tener un enfoque multidimensional de la problemática de la región, la verdad que todas nuestras intervenciones están ligadas a toda la problemática que justamente el informe Leo ha levantado. Creo que nosotros en cada intervención tratamos de justamente intervenir de forma de tomar en cuenta cada uno de esos puntos. El ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico de dos proyectos que son emblemáticos en Ecuador. Uno es el Metro de Quito, donde no solo hemos manejado todos los conceptos de inversión privada, conocimiento, inversión extranjera y demás cosas, sino que alianzas estratégicas. Básicamente empresas importantes europeas que han venido a apoyarnos y españolas en este proyecto, y además una alianza estratégica con nuestros pares, BID, Banco Mundial, el BEI, ¿no? Entonces, ese tipo de intervenciones son las que nosotros buscamos y pretendemos seguir haciéndolas. Otro proyecto que también es importante, por ejemplo, acá estamos en Cuenca, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales que también está siendo impulsada por el BEI y tratamos de buscar ese tipo de cofinanciamientos. Pero en general, bajo estos dos lineamientos, con esta integralidad que les hemos comentado, nosotros tenemos una cartera al día de hoy en Ecuador de 4.300 millones de dólares. Es una cartera diversa, con todos los sectores, tratando de justamente abarcar de manera integral todos los aspectos, porque el problema que tenemos en la región no es uno, no es dos, es multidimensional y hay que tener esa visión. Tenemos aprobaciones por año, por 1.000 millones, ahí hay que sumar y reconocer definitivamente que el apoyo que CAF da es justamente a los países, y las autoridades de turno que pasan por cualquiera de los países reconocen esa realidad y nosotros podemos impulsar. Tenemos aprobaciones de 1.000 millones de dólares año en Ecuador y unos desembolsos de 500 y 600 millones. Para darles un ejemplo muy rápidamente, tenemos en infraestructura habilitante, vale decir caminos, vías, movilidad, telecomunicaciones y transformación digital, el 30% de nuestra cartera. En desarrollo humano, educación, salud e inclusión social, el 25%, proyectos de agua fundamentales a nivel subnacional. Desarrollo urbano, hemos avanzado muchísimo a nivel de prefecturas, a nivel de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Vale decir, nosotros sí creemos en los 3 niveles de gobierno, porque los 3 tienen que estar interrelacionados y sobre todo por lo que decía Francisco, que es el tema de la corresponsabilidad fiscal. Tenemos que partir de que la estabilidad fiscal de un país y el manejo de deuda sostenible y eficiente y el manejo del gasto se hace a nivel de los 3 niveles de gobierno, no de uno solo. Tenemos apoyo programático también, porque los países también lo necesitan, estamos alrededor del 11% en la cartera de Ecuador, y un tema importante que no es menor, aunque es del 10% del sector privado, es algo que nosotros queremos impulsar grandemente y vamos a seguir impulsando en nuestros países y en particular en Ecuador, por lo menos lo que me toca, pero definitivamente es lo que hacemos a nivel de los 25 países miembros de CAF. En resumen, ¿qué hacemos nosotros como CAF bajo este concepto de desarrollo sostenible e integración regional? Es aprovechar las oportunidades de cada país, en particular Ecuador, su biodiversidad, un sistema financiero sólido, unos ecosistemas estratégicos que hay que fomentar y empujar, ¿no? Hay un tema importante de la capacidad, la estabilidad en cuanto a la dolarización. Eso son virtudes y potencialidades que tiene este país y que nosotros vamos a asimilar como CAF y lo que vamos a hacer es empujar. Innovando áreas. Estamos haciendo este desarrollo local, estamos aumentando el nivel subnacional con el apoyo de las autoridades, aquí está el Ministro de Economía. Hemos pasado de hace 2 años tener 5 niveles subnacionales entre municipios y prefecturas al tener el día de hoy 15 gobiernos municipales prestatarios, vale decir, tiene la garantía soberana, pero son prestatarios los niveles nacionales. Es la forma de catalizar los recursos y llegar a la gente. Es en realidad una de las alianzas que nosotros estamos empujando. Bonos temáticos. Ecuador tiene una biodiversidad importante, ya entró una colocación de bonos verdes, hace un par de años queremos volver a hacer un canje de naturaleza, hemos estado hablando con el Ministerio de Economía y vamos a seguir fortaleciendo ese tipo de operaciones. Garantías es otro tema para el sector privado, ¿no? Catalizando recursos al país,
como les digo, conservando no solamente financiamiento, sino alianzas estratégicas que nos den este conocimiento y que a su vez este conocimiento genere la transformación productiva que queremos en la región, ¿no? Impulsando inversión pública y privada, vale decir, asociaciones público-privadas, un canal, un camino hacia que además la inversión pública permite ese camino para que la inversión privada logre las ganancias de productividad que necesitamos, ¿no? Vale decir, buscando cierre de brechas, pero sobre todo, y lo que queremos impulsar en cada una de nuestras operaciones, es fortalecer el poder que tienen las instituciones y que mucha falta nos hacen en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora, Caterina, ahora sí. Muchas veces es difícil comprender lo que significan los palabras comunitarios, ¿no? Y el European Global Gateway. Yo creo que es importante pasar de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad y que nos pongas brevemente unos ejemplos muy concretos de en qué se han materializado los proyectos del Global Gateway en este país. Bueno, primeramente me parece que nuestra filosofía de Global Gateway es bastante parecida a la CAF, por eso estamos también trabajando conjuntamente. Con el BID también. Son grandes proyectos y tardan en ejecutarse, pero ya hay bastantes avances a nivel regional, porque Global Gateway se trata de la triple transición, justamente la transición verde, sostenible, la transición digital y la transición social. Entonces, yo podría hablar mucho de esos 130 proyectos, pero un par de ejemplos. La Alianza Digital, que ya se está concretando, el cable Vela, que es un cable submarino que conecta Europa con América Latina y el Caribe. Hemos creado con la Global Gateway el Centro de Excelencia Cibernética en la República Dominicana, Centros Copérnicus en Panamá y Chile. Estamos trabajando con respecto a las materias primas fundamentales en Argentina, Bolivia y Chile. Estamos trabajando en una iniciativa público-privada para abordar el problema de sargazo de manera holística en el Caribe. Tenemos la transición digital en Colombia y la política del gobierno de aumentar la conectividad del 50 al 85%. También me gustaría dar ejemplos de transporte sostenible. Tenemos proyectos de transporte sostenible financiados por Global Gateway en Costa Rica y República Dominicana, pero también en Ecuador. De hecho, estamos financiando la segunda línea del metro de Quito. Y por cierto, hablando de nuestro trabajo en el marco del equipo Europa, ahora estando en la ciudad de Cuenca, que yo vine hace 15 años y no había tranvía todavía, ahora hay tranvía y me agrada decir que también es fruto de una inversión por parte de la Agencia Francesa del Desarrollo. Y estamos ahora con proyectos en Ambato, en otras ciudades en este sentido. Pero me gustaría también hablar del Pacto Verde para el Ecuador. Es un programa que ya está movilizando alrededor de 400 millones de euros en proyectos a nivel descentralizado en numerosas ciudades del país en el ámbito de agua y saneamiento, gestión de residuos sólidos y desarrollo urbano. Y lo hacemos como equipo Europa de la mano de nuestros Estados miembros y del Banco Europeo de Inversiones. Y es realmente un ejemplo de iniciativa Global Gateway para llevar servicios de modo sostenible a las poblaciones que más lo necesitan. Y también en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Tenemos el famoso interconector eléctrico Ecuador-Perú, ojalá se materialice pronto. También es una iniciativa de Global Gateway. Tenemos la Alianza Forestal Ucumari y muchas ideas más. Quiero decir que necesitamos a nuestras cooperaciones europeas, a la GIZ alemana, a AECID española, a la Agencia Francesa del Desarrollo, a la Agencia Italiana del Desarrollo, al Banco Europeo de Inversiones
y otros bancos y el sector privado especialmente para fomentar estas iniciativas, para fomentar la triple transición y la conectividad. No podemos hacer nada sin el sector privado. El Global Gateway está aquí, vamos a seguir y todo esto lo estamos haciendo para el bien de nuestro planeta, pero para el bien de cada ciudadano latinoamericano y caribeño también. Y yo como embajadora en Ecuador ya me siento como una ecuatoriana más y quiero seguir trabajando para el bienestar de los ecuatorianos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ekaterina. Yo creo que ha quedado muy claro en esta sesión que América Latina se enfrenta a desafíos estructurales en un contexto y en una coyuntura muy compleja. Y creo que ha quedado claro también que solamente las sociedades prósperas pueden atender sus necesidades sociales. Y en ese objetivo del crecimiento que nos hablaban los representantes de la CEPAL, de la OCDE y de la CAF, está claro que hay dos elementos y dos vectores muy importantes. Íñigo Fernández de Mesa nos hablaba de la necesidad del comercio, de un comercio interregional más robusto, con unas tasas muy limitadas en la región, frente al 60% en Europa, el 40% en Estados Unidos, México y Canadá, el 35% en Asia, y la necesidad de tener mayor y mejor inversión de mayor calidad en América Latina, dirigida a mejorar la productividad en investigación y desarrollo y, sobre todo, en los procesos de transformación digital. Buscar nuevas fórmulas de compensación y participación público y privada y nuevos e innovadores instrumentos de financiación para atender a las pymes. Yo les diría que está aquí Fátima Báñez, presidenta de la Fundación de la COE, que ha moderado una mesa redonda precisamente sobre uno de los grandes problemas estructurales que tiene la región, que es la pobreza y la desigualdad, y cómo se puede superar esa brecha a través de los instrumentos que se han abordado en esta mesa. Pero creo que uno de los elementos fundamentales es el que abordó, y está también aquí el presidente de la COE, y recuerdo sus palabras hace unos días en Madrid en la presentación de esta cumbre empresarial, y es que no puede haber progreso sin los empresarios. Ekaterina viene de uno de los países de Europa Central y Oriental, y en esos países, hace 20 años de su incorporación, en el año 2004, el empresario pasó de ser el explotador a ser el Mesías que iba a redimir a estos países de su postración económica y social, y todos hemos visto cómo han avanzado después de la caída de la Unión Soviética y de lo que nos encontramos al levantar la alfombra. Por eso, en ese sentido, y con esto voy a terminar, agradeciendo, por supuesto, a todos los ponentes su intervención y su participación, que uno de los elementos fundamentales es no solo la materia prima, y lo digo delante del ministro, que es un país productor de petróleo, sino que más importante es la materia gris. Y para un país es mucho más importante tener a sus niños debidamente escolarizados en las nuevas tecnologías que tener pozos de petróleo. Pero, en todo caso, el elemento fundamental en esta era tecnológica de Internet nuclear es el hombre, que desde su conciencia individual puede hacer que al final el mundo sea más mundo, y le recuerdo que una de las acepciones de mundus en latín es limpio o más inmundo. Así que muchas gracias a Marco, muchas gracias a nuestro amigo de la OCDE, muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Íñigo y muchas gracias también a Ekaterina por su participación en esta muy interesante mesa redonda. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Sabemos que todos ustedes, luego de esta enriquecedora jornada, están listos ya para acompañarnos en el Centro Histórico de Cuenca. Así es que les recordamos que esta cita será en el Palacio de Justicia. Habrá transporte especial e identificado con el logo del encuentro empresarial que parte desde este centro de convenciones para llevarlos al lugar.
Allí los representantes de los empresarios ecuatorianos y el alcalde de la ciudad darán la bienvenida. Luego se realizará este recorrido por la Catedral Vieja y concluiremos con una muestra tradicional cultural de la ciudad que se celebra cada año, como es el Corpus Christi, gracias a la colaboración del municipio de Cuenca. Nos encontramos mañana a las 8:30 en punto para continuar con este 15º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Rogamos puntualidad para cumplir con esta jornada. Vemos que ya quieren disfrutar, salir, así es que muchísimas gracias. Será un placer poder acompañarles el día de mañana. Hasta pronto, que disfruten de la noche.